Bueno, llegamos al puesto número 1 de los mejores seinen manga para mí. Y ese puesto lo ocupa, pues bueno, si en el puesto número 2 teníamos una obra de Naoki Urasawa, pues en el puesto número 1 tenemos una obra del dios del manga. El árbol que da sombra. No, en realidad no voy a meter esta obra. Podría haberla metido perfectamente en el puesto número 1, porque este manga, El árbol que da sombra, es mi manga favorito junto con Adolf. ¿Y por qué me he decantado por Adolf finalmente, en vez de incluir El árbol que da sombra? Porque El árbol que da sombra es una obra que tengo intención de incluir y comentar de nuevo, de forma breve, porque ya le dediqué una reseña hace años, en un top que tengo pensado hacer sobre los mejores mangas de género samurái, de samuráis, vamos. Así que El árbol que da sombra va a tener su momento en el canal de nuevo en otro top. Hoy pues me voy a centrar en hablar de Adolf, mi otro manga favorito, junto pues con la obra que os acabo de enseñar, junto con El árbol que da sombra. Bueno, Adolf es un manga muy valorado en España a día de hoy. O sea, se puede decir lo mismo que he dicho de Monster. En su día es una obra que yo, al igual que Monster, recomendaba fervientemente, a veces incluso con frustración, porque me fastidiaba ver que la gente no salía de eso, de Naruto, Bleach y Death Note. No salían de esas tres, de verdad, es que era increíble. También hay que tener en cuenta que por aquel entonces no había redes sociales y era más difícil convencer a alguien de que saliera de su zona de confort. Pero a día de hoy, bueno, pues se puede decir perfectamente que Adolf es un manga muy, pero que muy valorado en España. Sin embargo, esto es algo bastante curioso, porque luego tú te vas a Japón, al museo de Osamu Tezuka, donde fui en el año 2017, y digamos que esta obra no está tan valorada en Japón como sí lo están otras del maestro Tezuka, como por ejemplo Black Jack, La princesa caballero o Fénix. Yo creo que Fénix es la más valorada de Tezuka en Japón. Solo hay que ir al Museo del Manga de Kioto, que te encuentras un Fénix gigantesco dentro de ese museo. De hecho, os invito a visitar la sección Japón en el canal, porque hay muchos vídeos en los que recorro pues museos temáticos del manga. Y bueno, centrémonos. Adolf. Bueno, Adolf es una obra, al igual que Monster y otras que ya os he mostrado como Santuario, muy adulta. Es la obra donde Tezuka, al igual que en El árbol que da sombra, alcanza pues la madurez como contador de historias, que si ya era grande, ya era un grandísimo contador de historias, en estas dos obras, en El árbol que da sombra y en Adolf, se supera. Es algo increíble. Y es una obra muy adulta, y esto no lo digo gratuitamente, ni por cómo la percibo y tal, lo digo también porque tiene la particularidad de este manga de que a diferencia de muchos mangas, de la gran mayoría de mangas que se publican en Japón, pues esta no fue publicada en una revista de manga, sino en una revista literaria, la Bungei Shunju. Y bueno, la historia de Adolf pues nos narra la historia de tres Adolf. Uno de esos Adolf pues es un niño alemán que vive en Japón, es hijo de una japonesa y de un padre que tiene una ideología pues nazi. Y luego tenemos a otro Adolf que también vive en Japón y es amigo del otro Adolf, del alemán, que es judío. Y ambos pues son amigos, ¿veis? Son estos dos. Y luego tenemos a un tercer Adolf que es pues el dictador Adolf Hitler. Y es una historia sobre cómo los tiempos que uno vive, la política, etcétera, pues pueden radicalizar a algunas personas hasta convertirlas en algo totalmente diferente de lo que eran pues en sus inicios, en su infancia. Es un manga que tenemos... es un manga que se ambienta en diferentes partes del mundo. La acción dramática pues va a caballo entre Japón y la Alemania de los años 30 y 40. Y la trama pues gira en torno a unos documentos que supuestamente
demuestran que Hitler tiene sangre judía, y eso es algo que pues podría derrumbar los cimientos de su partido y por tanto cambiar pues el curso de los acontecimientos, el curso de la historia. También tenemos como personaje principal, aparte de los tres Adolf, a este periodista, el periodista Sohei Tange, que es el personaje con quien comienza a contársenos la historia en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Y bueno, Adolf es un manga, en pocas palabras, sobre lo peor y también sobre lo mejor del ser humano. Y es una historia increíblemente adictiva, muy bien, en la que todo está muy bien hilado, y una obra que para mí pues es muy importante, porque para mí fue una obra determinante en mi evolución como lector de cómics. De hecho, lo que os he comentado en la primera parte del vídeo, pues lo comentaba pensando en Adolf principalmente. Vale que todo lo que les te influye, pero es que esta obra fue para mí un antes y un después. Y es que yo, antes de Adolf, pues leía cómics y etcétera, pero claro, había series que antes de Adolf pues me habían divertido enormemente, eso por descontado, otras que me habían incluso emocionado, pero es que ningún manga me había calado tanto con su mensaje como lo hizo Adolf de Tezuka. Una obra adulta, una obra seria de principio a fin, y esto lo digo porque es que a diferencia de otras obras de Tezuka, como el inicio de Buda, aquí no hay humor, no hay ninguna escena así humorística o que pretenda sacar una sonrisa al lector, reduciendo así pues un poco la carga dramática, no. Aquí tenemos una obra adulta, seria, muy profunda y rica en matices, y que en absoluto llega a resultar densa. Es una obra además muy, pero que muy adictiva. O sea, yo me podía leer varios tomos de una sentada. Y además, prueba de que no es en absoluto densa, es que yo cuando la leí por primera vez no tenía ni 20 años de edad y ya digo, la disfruté enormemente. O sea, no penséis que es una serie que para disfrutarla hay que tener aquí, yo que sé, 30 y pico años, para nada. En fin, yo desde que leí Adolf, pues tengo a Osamu Tezuka en un altar, y solo el manga que os he mostrado antes, El árbol que da sombra, casualmente también de Tezuka, pues ha llegado a igualar a Adolf en calidad. O sea, es algo impresionante lo de esta obra. En fin, Adolf de esto de Osamu Tezuka es mi seinen favorito, junto con El árbol que da sombra, y por tanto, estos dos mangas pues son mis mangas favoritos, y ya está. Con esto ya damos por concluido este top 10 de mis seinen favoritos. Así que nada, vamos a la tercera parte del vídeo, a la parte final, donde, bueno, pues me despido de vosotros. Venga, ¡vamos allá!